Bienvenido a la semana número 9 del curso Estadística 2. Una pregunta que uno se puede hacer usualmente cuando usa un modelo de regresión lineal como este, en el cual la variable respuesta y la tenemos acá y tenemos k covariables, x1, x2, aquí hasta xk, y adicionalmente tenemos un intercepto beta 0, en total vamos a tener k más 1, o en otras palabras p coeficientes. La pregunta que uno se hace es, ¿se pueden comparar los coeficientes, los efectos estimados de las variables? Es decir, ¿se puede comparar beta 1 con beta 2, beta 2 con beta k con beta 7? Bueno, la respuesta es no se pueden comparar porque esos betas tienen unidades que son diferentes entre sí. Por ejemplo, si y es tiempo y x1 era distancia, entonces beta 1 va a tener unidades de tiempo sobre distancia, para cancelar distancia con distancia. Si x2 era número de cajas, entonces beta 2 va a tener unidades de tiempo sobre número de cajas, para que al cancelar este término quede en forma de tiempo, este quede en forma de tiempo, al igual que este, y puedan generar valores apropiados de la variable respuesta ya. Entonces no se pueden hacer comparaciones. Si queremos hacer comparaciones, una cosa que debemos hacer entonces es escalar las variables para que se puedan comparar, es decir, para que cuando uno mire beta 1, mire beta 2, uno pueda decidir cuál de las dos variables es más importante o cuál ayuda a la aparición de y o cuál perjudica a la aparición de y. Pero para eso se necesita que las variables estén escaladas. ¿Y cómo se escalan las variables? Bueno, hay varias formas, aquí vamos a hablar de dos de ellas. La primera forma se llama escalamiento de longitud unitaria. Lo que hace es transformar la y transformar las x. De la misma forma se transforma. ¿Cómo se transforma la y? Entonces se toma cada uno de los valores de la y se le resta a cada uno de los valores de la y su y promedio. Y se divide entre esta cantidad que está aquí, entre la raíz cuadrada de esta cantidad. Observen que esta cantidad, lo que tenemos acá son las distancias que hay entre cada una de ellas y el y promedio. Esto es una especie de varianza, pero no tiene el denominador. Entonces esta sería una especie de varianza y de esa manera podemos transformar la y en y estrella, que sería la nueva variable de respuesta. Y esta variable de respuesta ya no tiene unidades porque arriba teníamos tiempos y abajo tenemos la raíz cuadrada de tiempos cuadrados, entonces tiempos sobre tiempos se nos eliminan y nos queda una variable y adimensional. Y para las x hacemos exactamente lo mismo, a cada variable le restamos su promedio y dividimos entre esto que es una especie de varianza, la raíz cuadrada de una varianza, aquí no estamos dividiendo entre n o n-1, pero por eso digo que es una especie de varianza. Y de esta manera transformamos cada una de las x en x estrella, con las cuales podemos hacer nuestro modelo de regresión. Existe otro escalamiento que se llama normal unitario. Es muy parecido al anterior, pero a diferencia del anterior, aquí no vamos a dividir entre una especie de varianza, una especie de varianza, sino que dividimos entre la desviación. Observen que es y sub i menos y barra sobre s de y, que es la desviación muestral de y. Y lo mismo para las x. Hacemos esta transformación y ya nos vamos a quedar entonces con unas nuevas y, con unas nuevas x. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, ahora sí podemos, usando esas nuevas variables transformadas, podemos ajustar un nuevo modelo de regresión para explicar la y en función de las x, pero ese modelo no va a tener intercepto. Ajustamos este modelo que tenemos acá y ahí sí vamos a hacer comparaciones de los betas. Ya podemos compararlos porque ya no tienen dimensiones. Y por ejemplo, si beta 1 estrella nos dio 1.5 y beta 2 estrella el valor estimado nos dio 3.8, quiere decir que x2 estrella es más importante que x1 estrella. ¿Por qué? Porque su coeficiente es más grande, al tener las variables escaladas, obviamente. Una cosa importante también aquí es que si el número es negativo, entonces nosotros lo que vamos a mirar siempre es el valor absoluto de ese coeficiente, de ese efecto. Entre más grande sea el valor absoluto, más importante es la variable. Ya el signo nos dice es si al aumentar esa variable x1, por ejemplo, y tiende a aumentar.
si es positivo. Y si fuese negativo, el beta 1, entonces quiere decir que a medida que aumentemos las x1, la x1, y su y va a tender a disminuir. Eso es lo que se espera. Bueno, vamos a hablar ahora de otro concepto que se llama multicolinealidad. Ese es un concepto, en realidad es un problema. Y es un problema y se define de la siguiente manera. La multicolinealidad es la existencia de una dependencia casi lineal entre las variables predictoras en el modelo de regresión lineal múltiple. ¿Y qué quiere decir eso de casi lineal? Bueno, pues si nosotros tenemos, por ejemplo, una variable, un problema en el cual queremos explicar la y en función de x1, de x2 y de x3. Pero sin darnos cuenta, x3 se define como 2 veces x1 más 1 vez x2. En ese caso, esta variable x3, que es una combinación lineal de x1 y x2. ¿Por qué? Porque fue obtenida a partir de unas operaciones, tomar una variable, multiplicarla por una cantidad, tomar la otra, multiplicarla por otro número y hacer la suma. Y en ese caso lo que estamos creando es una variable x3 mentirosa, ficticia, que está muy, pero muy relacionada con x1 y con x2. Y eso es la multicolinealidad. Si existiera dependencia lineal exacta entre dos o más variables predictoras, lo que sucede es que la matriz x traspuesta por x, que es la matriz que tiene la primera columna 1, en la segunda columna están todos los valores de x1, en la tercera columna están todos los valores de x2 y así sucesivamente. Esa matriz x, al multiplicarla, esto es el elemento inicial para poder calcular el beta gorro estimado en forma matricial. Esa matriz sería singular y por lo tanto no podríamos hallar estimadores de mínimos cuadrados. Tendríamos problemas. ¿Por qué? Pues porque una de las variables es combinación lineal de las demás o es casi una combinación. Eso nos trae problemas. ¿Cuáles pueden ser las causas de la multicolinealidad? Nadie en un problema va a querer crear problemas de multicolinealidad, pero a veces se crean sin uno darse cuenta. ¿Cuáles son esas posibles causas entonces? La primera es el método de recolección de los datos que se empleó. Posibles subespacios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues por ejemplo, queremos explicar y en función de x1, x2 y x3. Y resulta que la relación entre esas cuatro variables que acabo de mencionar, tiene una forma particular. Pero resulta que cuando yo fui a tomar los datos, fui a recolectarlos, no me concentré en todo el espacio de los datos, sino que, pues porque no tenía dinero, porque no tenía tiempo, de pronto hice un muestreo pequeñito, es decir, en un subespacio de R4. Entonces es posible que en ese subespacio esas variables se relacionen, x1, x2, x3 se relacionen de una manera muy fuerte y entonces sin querer estoy induciendo una multicolinealidad a pesar de que las variables no son correlacionadas por haber hecho un zoom, por haber hecho un análisis en un espacio muy pequeñito, pueden aparecer problemas de multicolinealidad. Una segunda causa es restricciones en el modelo o en la población. A veces sucede que vamos a hacer un análisis y resulta que estamos trabajando con dos variables, por ejemplo x1, x2, con tres variables, x1, x2, x3, y resulta que por alguna restricción en la población, por ejemplo, vamos a analizar y resulta que solamente podemos analizar un subgrupo de la población, por ejemplo, personas mayores de 60 años, y resulta que les analizo dos variables, x2 y x3, y es posible que para su grupo de población esas dos variables estén muy relacionadas. Por ejemplo, voy a decir dos variables cualesquiera, 2x. Número de visitas al médico y número de radiografías realizadas. Vamos a ver que muy seguramente esas dos variables están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque son personas de una población, de una subpoblación. Entonces ahí las variables, es posible que tengamos algún tipo de correlación inducida. Pero para toda la población, de pronto, esas dos variables no están correlacionadas, pero para ese subgrupito sí. Otra es una especificación del modelo inapropiada. Por ejemplo, cuando tenemos polinomios y tenemos poquitas observaciones,
de pronto uno dice, bueno, incluyamos la x1, pero también el cuadrado de x1 y también el cubo de x1. Es decir, x al cubo de x1, x al cuadrado de x1, nacen a partir de elevar al cuadrado la original que es x1. Y obviamente, si tengo muy poquitos datos, lo que estoy creando es unas variables que están muy correlacionadas con la original, por lo tanto, entonces estoy induciendo la multicolinealidad. Y otra situación que se presenta a veces es un modelo sobredefinido. Más variables que observaciones. Imagínense que quiero hacer lo siguiente. Quiero explicar y en función de x1, x2, x3 hasta x80. Pero resulta que apenas tengo información de 7 pacientes. Entonces, tengo 80 variables. Necesito estimar 81 parámetros, 81 betas, 81 efectos, pero apenas tengo 7 pacientes. Entonces ahí voy a tener problemas de multicolinealidad. ¿Cuáles son los efectos de tener la multicolinealidad? Entonces, bueno, un problema muy grande es que las varianzas de los estimadores se crecen. Esas varianzas se vuelven muy grandes porque las varianzas se calculan de esta forma y es posible que las varianzas se vuelvan muy grandes, y entonces al ser muy grandes, cuando estemos haciendo pruebas de hipótesis para ver si una variable es significativa o no, nos sale que no es significativa, que la segunda tampoco, que la tercera tampoco, mejor dicho, ninguna es significativa. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de multicolinealidad. Otro problema de la multicolinealidad es que a veces cuando estimamos los efectos, estimamos el beta 1 gorro o el beta 5 gorro, cualquiera de ellos, el resultado es números pero muy grandes, negativos o positivos, pero demasiado grandes, exagerados. Eso es un problema de multicolinealidad. Otra es que a veces se consiguen coeficientes, efectos estimados, pero de signo contrario a lo que uno espera. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué razón? Encontré un beta con el signo cambiado. Y es por la multicolinealidad. Por ejemplo, uno sabe que entre mayor sea la publicidad que una empresa invierta para divulgar sus productos, mayor es el número, debería ser el número de ventas. Y resulta que por problemas de multicolinealidad encontramos es un beta negativo. Entonces, eso se debe a eso. Y esto también, ya lo había mencionado, y es que a veces se tiene una regresión significativa, es decir, que el modelo es bueno, pero cuando uno va a mirar individualmente cada variable resulta que ninguna es buena. Entonces, ¿cómo va a ser el modelo bueno si las variables individuales no son importantes? Entonces, eso no es una contradicción, sino es un problema de multicolinealidad. ¿Cómo se diagnostica la multicolinealidad? Entonces, hay varias formas de saber si posiblemente se está cometiendo multicolinealidad. Una es esta, es examinar la matriz de correlaciones entre las predictoras, es decir, calcular la matriz de correlaciones, todas las correlaciones entre las variables. Cuando aquí, esta matriz X que está aquí es la matriz tradicional, pero aquí en este caso vamos a quitarle la primera columna que son puros unos, 1, 1, 1, se la quitamos y le aplicamos la función o aplicamos el operador de correlación lineal de Pearson para encontrar cuáles son las correlaciones, y el resultado es que nos va a salir una matriz simétrica. En la diagonal van a ser puros unos y por encima vamos a obtener correlaciones, por debajo las mismas correlaciones porque es una matriz simétrica. Y esas correlaciones, si son muy grandes, es decir, muy cercanas al 1 o muy cercanas al menos 1, lo que debemos hacer es ir a mirar si esa variable xj y esa variable xk, si es que son la misma, porque a veces resulta que son la misma, o si son variables muy diferentes, pero que están fuertemente correlacionadas. Por ejemplo, a veces pasa que uno en la base de datos tiene una columna que es el precio en pesos colombianos, y por allá más adelante hay otra columna que se llama precio pero en dólares. Obviamente cuando no podemos incluir la misma variable dos veces, es una combinación lineal de la otra, no tiene sentido eso. Entonces esta matriz de correlaciones nos ayuda a detectar qué posibles problemas hay. Y una cosa importante, cuando los valores de correlación sean pequeños entre dos variables, eso no necesariamente implica la ausencia de multicolinealidad. En otras palabras, cuando usamos la matriz de correlaciones, lo que nosotros tratamos de buscar es cuáles variables son muy correlacionadas
para ir a mirar a ver si es que de hecho son variables que son combinaciones lineales unas de las otras, o revisar si hay algún tipo de problema especial. Pero eso no, el hecho de que las correlaciones sean pequeñas no quiere decir que no haya multicolinealidad. La segunda forma de saber si posiblemente se está cometiendo multicolinealidad o identificar ese problema es usando los factores de inflación de varianza. Son tantos como variables tengamos, por eso aquí el subíndice J, entonces este factor de inflación de varianza se llama B y F sub J, y la J va desde 1 hasta acá, es decir, 1 para cada variable, y se calcula de esta forma. Y este factor de inflación de varianza tiene una regla de decisión muy sencilla, y es que si cada uno de ellos, porque son 1 para cada variable, si son menores o iguales a 5, no hay problema de multicolinealidad. Si están entre 5 y 10, inclusive el 10, hay problemas moderados, pero si esos factores de inflación de varianza superan el 10, es porque hay problemas graves de multicolinealidad. Y es una herramienta muy buena. Ahora vamos a ver en el siguiente video cómo se calcula, y que definitivamente es una herramienta muy buena para detectar posibles problemas de multicolinealidad. Hay una tercera forma, y es usando los valores propios, no los vectores, sino los valores propios de esta matriz cuadrada, x traspuesta por x. Y el primero de ellos es calcular el número de condición, que es un solo numerito. Ese numerito es kappa, y kappa se define como el lambda, el valor propio más grande, dividido entre el valor propio más pequeño. Y se le saca raíz, y con esa raíz, utilizando esta regla de decisión, sabemos si no hay problema de multicolinealidad, si es moderada o si es grave, usando estos intervalos que están acá. Y por último tenemos un índice de condición que también se calcula utilizando los valores propios, pero su fórmula es un poquito diferente. Es similar, pero no es un único valor como en el anterior caso, sino es 1 para cada variable. ¿Y cómo se calcula? Se toma el lambda máximo, que es el valor propio más grande, y se divide entre cada uno de los valores propios. Y esto entonces lo que nos va a dar es un valor de kappa, le sacamos raíz cuadrada, y otra vez tenemos aquí una regla de decisión. Si es menor o igual a 10, no hay problema. Si está entre 10 y 31, hay problemas moderados, y si supera el 31, es porque hay problemas graves. Esta regla es muy útil y ya vamos a ver cómo se puede aplicar. Bueno, otro concepto de esta clase, vamos a hablar sobre selección de variables para hacer la construcción de un modelo. Cuando estamos ajustando un modelo de regresión y tenemos y versus x1, pues es regresión lineal simple, y pues ahí solamente tenemos una covariable, y pues con ella estimamos la variable de respuesta y se acabó. Pero si empezamos a tener más covariables, x1, x2, x3, o x1, x2, x3, x4, o x1, x2, x3 hasta x80, ahí a medida que tengamos más variables, a uno le va a interesar cuál es el conjunto de covariables o de variables explicativas que mejor ayudan a explicar la variable respuesta y. Porque no es necesario muchas veces usar todas las 80 que tenemos, no, sino seguramente con algunas de ellas, no sé, 7, vamos a conseguir un modelo con muy buenas características. No necesitamos usarlas todas. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos para identificar ese subconjunto? ¿Cómo seleccionamos las variables para poder encontrar un buen modelo? Bueno, entonces, para eso es muy importante tener un criterio. Tener un criterio para saber qué es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si estamos pensando en el ajuste, es posible que un cierto grupo de variables, cierto subgrupo, sean importantes, pero si estamos interesados es en el pronóstico, otro subconjunto sea el mejor. Por eso entonces necesitamos criterios. Antes de hablar de los criterios, vamos a hablar de el método de todas las regresiones posibles. Y el método de todas las regresiones posibles lo que nos permite es contar, saber cuántas son las regresiones posibles que se pueden hacer en un modelo de regresión. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo,
k variables explicativas, es decir, x1, x2 hasta xk, podemos construir 2 a la k-1 modelos posibles. 2 a la k-1. ¿Cuáles son esos modelos? Bueno, tenemos k modelos con una sola variable predictora, entonces vamos a tener modelos de la forma y, x1, o y, x2, o y, x3, y así sucesivamente vamos a tener k modelos porque tenemos k covariables. También es posible tener modelos con 2 variables predictoras, y eso es k combinado con 2, y depende del valor de la k. Entonces, por ejemplo, si tenemos, esos modelos tienen la siguiente forma: y, x1 más x3, o y, x7 más x14, y así sucesivamente. Entonces aquí están todos los modelos de 2 variables, todos los modelos de 3, todos los modelos de 4, y así sucesivamente. Al final tenemos 2 a la k-1, y si este número es grande, 5, 10, 50, 200, este número total de modelos posibles crece demasiado. Y por esa razón es importante contar con un criterio que nos ayude a determinar cuál de todos o cuáles de todos esos modelos son mejores con respecto a los demás. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan en la práctica? Bueno, uno de los criterios más utilizados es el R cuadrado. Este se llama el R cuadrado tradicional que ya hemos visto. Esta letra P significa que depende de la cantidad de variables que tenemos en el modelo, y el mejor modelo es aquel con el mayor valor de ese estadístico. Entonces, entre más grande sea el valor de R, mejor es el modelo. Aquí tenemos una ilustración de cómo se utiliza el R cuadrado. Recordemos que entre más grande el R cuadrado, mucho mejor. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Computacionalmente o manualmente vamos a construir este gráfico en el cual en el eje vertical vamos a colocar el R cuadrado. Recuerden que el R cuadrado máximo toma el valor de 1 y a medida puede desde 0 hasta 1. Pero por lo general los modelos que uno construye nunca toman valores bajitos, siempre son valores cercanos al 1, o eso es lo ideal. En el eje horizontal colocamos la cantidad de covariables. Por ejemplo, si decimos, aquí tenemos P igual a 1, P igual a 2, P igual a 3 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada regresión que nosotros construyamos, cada regresión la vamos a representar por medio de un puntico. Por ejemplo, este puntico que está aquí es una regresión, un modelo de regresión que tiene 4 covariables: x4, x3, x2, x1. ¿Y por qué se puso ese puntico ahí? Pues porque él tiene 5 parámetros. Recordemos que son 4 variables más el beta 0 son 5. Entonces lo colocamos en su eje horizontal, la coordenada 5, y la altura va a corresponder al R cuadrado calculado para ese modelo. Muy seguramente es un valor muy grande. ¿Listo? Por ejemplo, este modelo que tengo acá solamente tiene 2 variables, o sea 3 betas. Tiene el beta asociado a x2, tiene el beta asociado a x3, por eso lo colocamos en el eje horizontal como P igual a 3, porque tiene 3 betas, pero solamente 2 covariables. Y el R cuadrado de ese modelo, cuando se ajustó, fue, digamos, 0,84. Y así lo hacemos con todos los demás modelos que se pueden crear. Aquí vemos que son 4, en este caso son 4 covariables, o sea, K vale 4, K, y en la ecuación anterior teníamos que 2 a la K-1 era la cantidad de modelos diferentes que se podían crear. 2 a la 4 es 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Menos 1 da 15. Aquí tienen que haber 15 punticos. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me faltó 1. Bueno, hay uno perdido. O conté mal. Pero aquí estarían. Cada punto representaría una regresión y justo al lado aparece la cantidad de covariables. Por ejemplo, estos 4 modelitos que están acá, si los observamos con detalle, son modelos que solo tienen de una variable. Estos que están acá, alineados, son los modelos que tienen de 2 variables. Los que están aquí sobre el P igual a 4 tienen 3 variables y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál modelo elegimos? Pues el modelo que se encuentre en la parte superior, el que está más arriba. Por ejemplo, obviamente aquí x1, x2, el modelo que tiene las 4 variables es muy bueno, pero también hay uno que hay 2 que le compiten. No me había dado cuenta que hay 2 modelos que tienen el mismo R cuadrado. Miremos que este puntico tiene
una llave y de esa llave salen dos modelos, el que tiene X1, X2, X3 y el otro X1, X2, X4. Ah, aquí están los dos modelos, se me ha perdido uno porque en realidad este punto se cuenta doble. Entonces, este modelo que tiene tres covariables tiene un R cuadrado tan bueno como el modelo que tiene las cuatro covariables. Y pues entre esos dos, pues el de tres covariables, cualquiera de estos dos, no se le queda atrás. Incluso estos dos que están acá, que apenas tienen dos covariables, le compiten más o menos de cerca a estos dos de 3 y a este que tiene 4. Entonces, siempre nos vamos a quedar con un modelo que esté en la parte superior. Si nosotros por aquí encontramos un modelo que tenga apenas una covariable y que tenga un R cuadrado muy grande, él va a ser el elegido porque con una sola estamos teniendo un modelo que tiene una característica, un R cuadrado tan bueno como cuando se usan más covariables. Entonces la idea es usar el modelo, esta gráfica o esta figura nos ayuda a identificar qué modelo podemos utilizar y es aquel que esté en la parte superior. A veces por alguna restricción, por ejemplo si estamos en algún área de conocimiento y por alguna razón la variable x3 tiene obligatoriamente que estar en el modelo, no la podemos sacar, entonces buscamos cuáles de los modelos que tengan x3 están más arriba. Y entonces, por ejemplo, si hay un modelo que no la tiene, digamos este, x1 y x2, como tenemos esa restricción adicional, pero es del problema en el que nos encontramos, entonces este modelo, a pesar de que llegue a tener un R cuadrado grande, no sería candidato a elegirlo porque no tiene la variable que se exige, que es la x3. Entonces, a veces pueden suceder cosas como esas. Pero recuerden, siempre el modelo o los modelos candidatos a ser elegidos son los que están en la parte superior de esta figura, que es R2 versus P. Tenemos aquí otro criterio, bueno, en realidad son dos criterios. Uno es el R cuadrado ajustado y el otro el MSE. Entonces, son dos criterios, uno utilizando esta medida, el otro esta medida, y es mejor el modelo con el mayor R cuadrado ajustado o con el menor MSE. Recordemos que este MSE es la estimación de sigma cuadrado, es decir, la variabilidad de los errores. Entre más pequeños los errores, mejor. Y aquí, entre más grande el R cuadrado ajustado, mejor. Entonces, lo mismo, hacemos un eje, en el eje vertical colocamos la medida que nos interesa, en este caso va a ser el MSE, o podría ser el R cuadrado ajustado. Y aquí en el eje horizontal colocamos P1, P2, P3, P5 y aquí en puntico representamos cada modelo, le colocamos cuáles son sus covariables y si estamos por ejemplo en el MSE, el mejor modelo o los mejores modelos o los modelos candidatos a ser elegidos van a ser los que se encuentren más abajo. Si fuese el R cuadrado ajustado, como en el caso anterior, vamos a tratar de elegir los modelos que estén en la parte superior. Hay otro coeficiente, otro indicador que se llama el CP de Mallows. También se utiliza para poder detectar, para poder hacer elecciones entre diferentes modelos de regresión. Aquí tenemos una ilustración, es muy parecida a las que ya hemos visto. Entonces aquí en el eje horizontal colocamos el indicador CP. Y aquí vamos a dibujar, vamos a colocar el eje P y la regla de decisión es el mejor modelo o los mejores modelos o los modelos candidatos a elegir son aquellos para los cuales el CP es el más pequeño posible. Es el más pequeño posible. De esa manera entonces hacemos la elección. Y también tenemos otra forma de hacer comparaciones entre modelos y es utilizando la estadística PRES o la suma de cuadrados de predicción. Esta estadística PRES se define de esa forma y se calcula o se obtiene utilizando los residuales. La suma del cuadrado de los residuales. Miremos que aquí tenemos que la estadística PRES es igual a la suma de los cuadrados de los residuales, de los residuales al cuadrado, pero aquí hay una cosita chiquitica que pasa desapercibida a veces y este I entre paréntesis significa que esa observación I no hizo parte del modelo. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, entonces ese E sub I es igual al Y observado menos la estimación de ese
de esa variable respuesta y, pero utilizando el modelo que no la incluyó a esa observación. En otras palabras, si tenemos 20 observaciones, tendríamos que construir 20 modelos diferentes, y con el primer modelo sería un modelo en el cual no se usó la primera observación, el segundo modelo sería un modelo en el cual no se usó la segunda observación, y así sucesivamente. Y con cada uno de esos 20 modelos, entonces tomamos el y verdadero 1 y le restamos el valor estimado de y con el modelo número 1, pero en ese modelo número 1 no se involucró la información de la primera observación. Por eso se llama PRES, que es eliminar esa observación para hacer la estimación. Y ya con esos errores definidos de esa forma calculamos esto. Y entre más pequeño mejor, porque es una medida de error. Cuando se usa un solo criterio para elegir el mejor modelo de regresión, es muy fácil porque siempre va a haber un ganador y ya. El problema surge cuando vamos a utilizar 2 criterios o 3 criterios. Ahí es posible que se presenten cosas como estas, que con el primer criterio el ganador fue el modelo que tiene X2, X3 y X14. Con el segundo criterio el mejor modelo es el que tiene X1 y X4. Y con el tercer modelo el mejor modelo es el que tiene X7, X9, X14 y X20. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál de los 3 modelos es mejor? Pues como se usaron criterios diferentes, es posible que aparezcan modelos diferentes. La decisión final debe basarse en el análisis de residuales y otros diagnósticos y otras características para poder complementar. Y también es muy importante asesorarse de personas que tengan conocimiento del ámbito en el cual uno se está moviendo, donde está haciendo el problema, para que nos ayuden a detectar qué modelo podría ser mejor, podría ser más atractivo. Como les mencioné hace un instante, es posible que sea muy atractivo un modelo en el cual aparezca X3. Entonces uno va y mira qué modelos tienen X3, pero eso no lo sé yo, eso lo sabe el experto del área. Entonces uno tiene que asesorarse.